Mis aranceles son los mejores de la historia. Ya ningún país volverá a abusar de nosotros. Varios gobiernos me están besando el trasero en estos momentos. Nos estamos haciendo inmensamente ricos. No me importa que se derrumben las bolsas. Estoy haciendo America Great Again. Bueno, veo que la gente se puso algo nerviosa y aunque no entiendo muy bien por qué, voy a rebajar mis aranceles durante un rato para que se calmen, menos a los chinos. Bueno, al arroz frito y el pato a la pequinesa chino será, porque celulares, computadoras y chips quedan exentos también. ¡Caramba! ¡Qué difícil está resultando lo de hacer America Great Again! ¿Trump reculó con el tema de los aranceles? Ojo, es una pregunta compleja, llena de matices y aristas que analizar con precisión. Spoiler, sí, reculó. Allá quien quiera engañarse con que no. En cuestión de días, el presidente estadounidense pasó de lanzar aranceles contra Raimundo y todo el mundo a anunciar que el resto de gobiernos del planeta le estaban besando el trasero, sus palabras, no las nuestras, para negociar con él a finalmente reducir las tarifas, aduciendo que en la vida a veces hay que saber ser flexible. Por supuesto, tras ese giro en los acontecimientos, la opinión pública mundial se dividió entre dos posturas. Quienes piensan que la medida fue, con perdón, un recule de proporciones gigantescas y quienes opinan que en realidad se trató de una estrategia brillantemente planificada por el presidente estadounidense y su equipo. A grandes rasgos, la gran mayoría de la población mundial piensa lo primero y quienes piensan lo segundo están, casi sin excepción, dentro de la Casa Blanca. Pese a las apariencias, el recule, admitido o negado eso es indiferente, no se produjo por el derrumbe bursátil, que Trump y sus asesores esperaban y asumían que tendría lugar temporalmente, con las bolsas recuperándose pronto pese a la presión arancelaria mantenida al máximo. El recule se produjo principalmente por el efecto que el arancelazo tuvo sobre los bonos de deuda estadounidense, asunto que merece un breve comentario aparte. Los bonos del Estado o del Tesoro son una de las inversiones más seguras que existen, al estar respaldadas por estados y no por particulares. Muchos inversores acuden a ellos en espera de ganancias seguras, aunque modestas. No ofrecen grandes intereses, pero sí la seguridad de que la inversión en ningún caso se esfumará, como en otros negocios más volátiles. Se supone que un estado siempre se hará cargo de sus pagos, algo especialmente asumido en el caso estadounidense, por el volumen de su economía y por ser la máquina impresora de la todavía moneda de referencia mundial, el dólar. A su vez, los estados emiten esos bonos para obtener liquidez con la que rellenar agujeros presupuestarios o resolver problemas de deuda. Pero esa relación de ganar-ganar tiene una pequeña peculiaridad. Atención. Para atraer inversores, los gobiernos que emiten bonos ofrecen una doble garantía: el respaldo estatal y el hecho de que si esos bonos que emitieron se desvalorizan en el mercado global, los intereses que el Estado pagará a los inversionistas no se reducirán, sino que aumentarán, que es una forma de decir: estamos tan seguros de que nuestra economía irá mejor que si estamos equivocados y va a peor, te pagaremos más intereses. Así, si un estado logra vender muchos bonos gracias a la percepción positiva del futuro de su economía, pagará menos intereses por cada uno de ellos. Pero si los inversores que los compraron comienzan a deshacerse de ellos ante las dudas sobre su valor futuro, el Estado deberá pagar mayores intereses a quienes todavía tengan bonos en su haber. Y esto es exactamente lo que ocurrió en este caso, provocando el recule de Trump. Ante la inestabilidad y desconfianza bursátil que provocó la vorágine arancelaria trumpiana, en todo el mundo muchos tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos empezaron a venderlos, haciendo que su valor decayera en el mercado y por lo tanto Washington tuviera que pagar más intereses a quienes todavía los conservan, que no son pocos, ya que hablamos del país más endeudado del mundo. La cifra de intereses a pagar fue aumentando hasta rozar un límite que los economistas de Washington consideran catastrófico, el del 5%.
teniendo en cuenta que la deuda estadounidense es ya lo suficientemente estratosférica como para que tengan que ponerse a pagar todavía más y más intereses a sus deudores. Inicialmente se especuló con que quienes estaban vendiendo esos bonos en masa eran los chinos, pero resulta que fueron los japoneses, lo que complicaba todavía más el panorama para la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque si eran los chinos, el problema de pagar más intereses no cambiaba, pero al menos no pagarían esos intereses a su archirrival geopolítico, China, sino a otros tenedores de deuda. Pero si los chinos no eran los que se estaban deshaciendo en masa de sus bonos, entonces ese pago extra en intereses aumentados iría directo de las arcas de Washington a las de Pekín. Es decir, en lugar de pegarse un tiro en el pie, Estados Unidos estaría poniendo un pie sobre otro para pegarse el tiro en ambos. Por eso, fundamentalmente, es que la administración Trump se vio obligada a recular, reduciendo o pausando los aranceles a todos los países menos China, para calmar las aguas. Pocos días después, la Casa Blanca eximió de aranceles a celulares, computadoras y chips en general, justamente los productos chinos de exportación por excelencia, lo que ya marcó el colmo del recule. Pero todo recule que se respete suele venir acompañado de sus buenas dosis de maquillaje, y este caso no fue la excepción. Por un lado, Trump comenzó a presumir de que gracias a sus medidas, las arcas estadounidenses estaban viendo entrar dinero como nunca antes, pero sin ofrecer una cifra precisa ni especificar demasiado el origen de ese dinero. Y es que quien paga los aranceles es el importador, no el país de origen del producto. Y tanto si la empresa importadora es estadounidense como si no, el mayor peso de esos aranceles termina recayendo en los consumidores locales, en este caso la ciudadanía estadounidense. Es decir, el mandatario está presumiendo de rascarle el bolsillo a sus compatriotas, mientras afirma que así está castigando al resto del mundo. Por otro lado, la vocería de la Casa Blanca explicó que esos ingresos extraordinarios producto de los aranceles servirán para pagar la enorme deuda estadounidense. Pero si sacamos la calculadora, resulta que encima los números no dan, pero ni de lejos. Actualmente la deuda estadounidense asciende a más de 36 billones de dólares y en promedio, en el último mes, aumenta en unos 4.000 millones diarios. Y según el propio Trump, antes de recortar los aranceles, llegaron a recaudar 2.000 millones cada día, por lo que no se explica cómo va a saldar una deuda ingresando menos de lo que gastan. Es más, aun suponiendo que el crecimiento de la deuda se congelara mágicamente, lo que es mucho suponer, ese supuesto ingreso arancelario mencionado por el presidente, que no es una cifra oficial y encima corresponde a los aranceles antes de ser reducidos, acabaría con la deuda estadounidense en un plazo de más de 18.000 días, o lo que es lo mismo, 50 años. Así que como ven, no importa cómo lo cuenten, un recule siempre será un recule. Pero mucho ojo, porque la arancelfilia de Trump no se acaba aquí y sin duda seguirá dando coletazos en medio de las turbulencias de los mercados globales. Y aunque el presidente estadounidense es conocido por sus explosiones de cruda sinceridad, en este caso se guarda mucho de decir algo que él y su equipo saben perfectamente: cuál es el nada halagüeño futuro que le depara a Estados Unidos como potencia hegemónica global. Y por eso, en años recientes, aunque a veces lo parezca, muchas de las acciones de la Casa Blanca no surgen de la incapacidad de quien no sabe lo que hace, sino de quien actúa a la desesperada porque sabe que está perdido.